El único pero que voy a tener es que no se va a escuchar nada, no se va a escuchar mucho porque va a estar lejos, pero al menos se van a ver los comandos, ¿ya? ¿Cuál es la grabación? ¿Tienen instalados entonces Git? No. Un poquito más adelante. Ya, lo primero entonces va a ser si es que tenemos instalado Git, así que vamos a lanzar acá en terminal. Ya, lo primero que vamos a ver entonces si es que está instalado el terminal. Y vamos a escribir la palabra Git. Esto es para ver que efectivamente esté instalada. Ya, ahí podemos ver que, claro, efectivamente sí está instalado. Si no le aparecen esos comandos, tienen que instalarlo. Ya, perfecto. Entonces, voy. Ya, vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a crear una carpeta en cualquier parte, la pueden crear en el escritorio donde ustedes quieran. Yo lo voy a hacer todo por comandos. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer botón derecho, crear carpeta, etc. Entonces, yo aquí estoy ubicado, por ejemplo, en la carpeta que se llama Asus. Y le voy a agregar entonces acá mkdir, que sería make directory, o sea, crear carpeta o crear directorio, el cual se va a llamar, vamos a poner cuento kit le voy a poner. Así va a ser el nombre de mi carpeta. mkdir, voy a borrar para que esté solamente arriba. Entonces va a ser acá, mkdir, cuento kit. Ya, con eso entonces voy a crear una carpeta que se llame que se llame cuento kit. Creo la carpeta y ahí me dice que la carpeta fue creada, si se fijan acá, fue creada a las 2:31 de la tarde, el día 17 del 5 de 2023. Ahora, para acceder a la carpeta, yo lo estoy haciendo por terminal, ustedes le hacen doble clic si quieren. Yo voy a escribir acá cd, o sea, change directory, o sea, cambiar directorio en el que estoy situado, y vamos a ir donde dice cuento, ahí puedo tabular, y ahí voy entonces a la carpeta que se llama cuento, y ahí entramos. Ahí estoy dentro de la carpeta. Si hago un ls que me liste todos los elementos, no tengo nada. Ya, una carpeta vacía. ¿Cómo qué? No se complique la vida. Botón derecho nomás en el escritorio por último. No se complique la vida. Botón derecho. Acá opciones. Nuevo. Carpeta y le pone el nombre que usted quiera. ¿Ya? Yo le puse cuento Git, porque eso es lo que estábamos creando la clase pasada. Lo voy a abrir con Visual Studio Code, esa carpeta, para ir creando ahí los archivos correspondientes. Entonces, si se fijan acá, tengo Visual Studio abierto, ¿cierto? Y aquí está la carpeta cuento Git. Acá vamos a crear entonces un archivo. ¿Cómo creamos este cuento? ¿Lo creamos como HTML o lo creamos como TXT? ¿Cómo lo quieren crear? Da lo mismo en realidad. Ya, TXT, entonces vamos a crear acá el índice.txt. Y el índice va a tener entonces acá un par de textos que digan, por ejemplo,
Este es un cuento sobre Gitman, por ejemplo, que creo que se lo habíamos puesto en la clase pasada. Y los capítulos son 2 puntos, capítulo 1, ya, introducción, instalación, configuración y comandos básicos. Por ejemplo, ese va a ser ahí mis capítulos. Después voy a crear ese archivo, instalación.txt, configuración txt, etc. O le pueden poner capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como le acomode. Si voy al terminal, mientras ustedes terminan de escribir eso, y acá, por ejemplo, escribo lo siguiente dentro de la carpeta, hago un git status. ¿Qué me dice eso? Que hay un error de tipo. ¿Error de tipo? Fatal. ¿Por qué? Porque acá no está inicializado git. ¿Cómo se inicializa git? Git init, perfecto, voy a limpiar acá. Entonces, primer comando, git init, ¿para qué? Para inicializar el repositorio. Le damos enter, y acá nos dice que se acaba de inicializar el repositorio vacío. Ahora, si hago un git status, me va a decir que tengo un archivo que se llama índice.txt, el cual está acá, me lo marca de color rojo, porque no hay ningún commit creado, y me dice que hay archivos que no tienen registro. ¿Ya? Cuando hablamos de archivos sin registro, tenemos que entender que Git tiene 3 áreas de trabajo, que son las siguientes. Si buscan en San Google, lo siguiente, por ejemplo, ponen Git áreas, Git les muestra lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos el área de trabajo, donde estamos escribiendo el código ahora, tenemos un área de intercambio, por así decirlo, un área temporal, y tenemos el Git con el repositorio con los cambios que están confirmados. ¿Ya? Tenemos estas 3 áreas que nosotros estamos trabajando. Actualmente estamos acá. Si hago un git add, la voy a llevar a esa área. ¿Ya? Git acá no me muestra nada gráfico con esos elementos, pero así funciona la lógica. Entonces vamos a escribir acá, voy a limpiar, git add y el nombre del archivo. ¿Cómo se llamaba el archivo? Índice.txt. Pueden ir tabulando si quieren con el tab para que se le escriba un poquito más rápido. Si presiono enter y hago un git status ahora, ¿de qué color se ve ahora el índice.txt? Se ve de color verde. Eso me indica que lo tengo en el área de intercambio. ¿Pero está confirmado todavía? No, porque acá dice que no hay. Dice, no hay ningún commit aún o todavía. ¿Ya? Dependiendo ahí cómo lo quieran ver. Entonces no hay ningún commit aún. Perfecto. Entonces cerramos acá. Y lo que vamos a hacer entonces es decirle ahora que vamos a confirmar acá la creación de nuestro índice. Entonces vamos a hacer un git commit. ¿Cómo le puedo poner un comentario con? -m, perfecto. Y le ponemos acá el comentario, por ejemplo, que sea, se crea el índice. Se inicia el proyecto. Se inicia el proyecto y se añade. La idea de estos mensajes es que sean lo más descriptivos posible, ¿ya? Porque si le pongo commit 1, commit 2, commit 3, cuando quiera volver atrás, ¿sé dónde estoy llegando? No, ¿cierto? Porque no voy a saber qué es lo que dice en ese commit. Se inicia el proyecto y se añade entonces el índice.txt. Y le damos enter. Y acá me dice entonces que me entrega un código, y ese código que yo tengo acá me indica entonces en la posición donde se encuentra mi commit. ¿Ya? Esos códigos son únicos y cada uno va a tener un código distinto. Sería muy raro que 2 personas tengamos el mismo código. En general, eso se van generando de forma aleatoria y cada vez que hago entonces un commit, dependiendo de lo que haga y de varias cosas, se va creando entonces ese código de forma independiente. Y además está hachado. ¿Ya? Entonces, para poder identificarlo y saber cuál va a ser el código es medio difícil. Entonces, si hago un git status ahora, ¿qué me marca la aplicación? Me marca que me dice que estoy ¿dónde? Master branch, entonces en la rama master, branch significa rama, estoy en la rama master, y me dice que todavía no tengo ningún commit, perdón, no tengo nada para hacer commit y que el árbol está limpio. Gráficamente, voy al tiro, gráficamente, ¿tengo pizarra acá o no? Ya, compile nomás porque no tengo la pizarra. Gráficamente tenemos lo siguiente, tengo acá mi primer commit,
No, ¿por qué no raya esto? Ah, está muy chiquitito. Ah, esta cosa. Voy a instalar la pizarra por mientras y voy a ver lo que me pide su compañero. Ahí lo explico recién lo que hicimos. Entonces sería white board. Perfecto, ahí está. Voy a instalar la pizarra entonces por mientras para poder explicar ahí gráficamente. Dígame. Dígame. Ya, préstenme entonces atención acá. Lo que tengo por el momento es lo siguiente. Acá se instaló la pizarra. Ya, entonces tengo acá. Ahí tengo que iniciar sesión para esto. Educativa. ¿Por qué? Acá, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les había mostrado que había que instalar una aplicación que se llamaba GeekGraph para poder ver gráficamente lo que tenemos? Acá estaría. Entonces, por el momento, lo que yo tengo sería que se inicializó solamente el proyecto, ahí está el mensaje, y este archivo antes estaba en blanco y ahora tiene todo esto, ¿cierto? Que esa es la diferencia entre lo que había versus lo que yo he hecho hasta el momento. Y acá me dice que se agregó en esa versión del cómic. Omitir configuración. Ya está. Que se demora la pizarra en instalarse ya. Y acá tenemos entonces lo siguiente. GeekGraph. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser el siguiente trabajo. Vamos a partir acá con nuestro primer commit. Lo voy a hacer como circulito. Vamos a tener entonces nuestro primer commit. Luego de esto, vamos a lanzar a otro commit los datos. Y vamos a tener entonces un segundo commit. Vamos a hacer unos par de commits acá, unos 3, 4 commits vamos a hacer. Por ejemplo, acá tengo el commit 1, commit 2 y commit 3. Después lo que yo voy a hacer, voy a volver desde aquí, voy a volver hacia atrás. Voy a volver a la primera versión de mi programa. Y luego lo que voy a hacer
voy a hacer que voy a crear una rama alterna por acá. Voy a crear entonces una rama alterna, la cual después yo voy a poder seguir avanzando por acá y va a tener archivos completamente distintos que las otras versiones. Y puedo incluso hacer varias ramas más asociadas. Entonces, por ejemplo, después de acá incluso, o de cualquier parte, puedo lanzar una rama nueva. Puede ser desde ahí, o puede ser desde acá nuevamente y hacer otra rama. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy día? La creación de ramas. Entonces, acá ya tengo mi primer archivo. Vamos a crear entonces a continuación otro archivo y vamos a volver a hacer el commit. Entonces ahora se va a llamar, por ejemplo, introducción.txt. Entonces copio el nombre acá, lo pego. Introducción.txt. De acá ponen lo que quieran. Ya aquí vamos a poner. Esta es la introducción. Fíjense, si voy acá a la aplicación donde está al terminal y escribo git diff, me va a mostrar cuáles son los archivos que tienen alguna diferencia contra los que están en mi commit. ¿Qué les muestra esto? Si ejecutamos acá, me dice que no hay ninguna diferencia entre los archivos que están en el commit versus los archivos que yo tengo ahora. Y eso que yo acabo de agregar un archivo nuevo, ¿cierto? Pero si yo edito el índice, por ejemplo, y agrego una nueva opción, por ejemplo, nuevos comandos, por poner ahí otra opción, por ejemplo, nuevos comandos, y ahora hago un git diff, esto me va a decir que, perdón, me equivoqué, ahí sí, git diff, me dice que, por ejemplo, ahora tengo que en este archivo, me dice que se agregó entonces lo que sería índice, se agregó completo, antes no existía, y me está diciendo que en el archivo que se llamaba, perdón, en el archivo que se llama txt, índice txt, se agregaron líneas nuevas. Por ejemplo, esto no existía antes, lo que era comandos básicos, perdón, sí existía, pero acá como que lo toma que lo borré, supuestamente, y que acá me toma que lo borré y lo volví a agregar. ¿Ya? Entonces ahí tengo estos con la línea verde que son agregados, y si hago un git status, puedo ver que el estado que me dice que hay un archivo que fue modificado y un archivo que no tiene registro. Entonces, esto no es una buena práctica, pero lo vamos a hacer ahora, que es agregar git add punto. ¿Ya? No es una buena práctica, insisto, lo correcto es hacer archivo por archivo, pero ahora para acelerar el proceso le vamos a poner punto. Si hago un git status, me va a mostrar entonces que tengo el archivo modificado y el nuevo archivo están dentro del área listos para hacer un commit. Y nuestro commit ahora va a ser git commit -m y el mensaje va a ser el siguiente. Se añadió se añadió la introducción. No, porque puede haber quedado un archivo. Claro, o sea, se supone que idealmente usted tiene que tener comandos, pero aquí en el ejercicio no es necesario, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, con el commit ya tengo que inserté las líneas y lo que se creó, todo el tema. Correcto, git add para agregarlo, sí, espacio punto. Con el punto lo que indica es que se agregan todos los archivos que no estén en registro, ¿ya? O los que hayan sido modificados, se agrega todo. Insisto, no es una buena opción, porque si ustedes tienen una línea de producción y una de desarrollo, y mandan su desarrollo a producción, pueden dejar ahí una ensalada de cosas. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Gráficamente, acá en el graph debieran ver lo siguiente. Lo que yo les mostraba delante de forma lateral, ahora se ve de forma vertical. Acá tenemos cuando se inició el proyecto y ahora estamos conectados con el que se añadió, le escribí. Se añadió, era acá, la introducción. Escribí súper horrible, pero se entiende que es lo que quería poner. ¿Dónde ves? En el Git Graph. Acá abajito sale lo que sería el Git Graph. Una vez que ustedes lo instalan, les va mostrando el avance de su archivo Git. Y por ejemplo, miren, si yo hago clic donde dice índice, me muestra, mira, antes eso no existía, eso es lo que había en el commit anterior y eso es lo que yo tengo en el commit de ahora. Y me muestra qué fue lo que yo edité. Por ejemplo, puede ser que ustedes estén escribiendo un programa y hasta el momento del día de ayer funcionaba. Pero hoy día dejó de funcionar y van a ver qué es lo que editaron. Ah, perfecto. No sé, borré una variable, borré tal cosa. Y ahí con eso pueden verificar que efectivamente esté o no lo que estamos viendo.
Y acá, ¿qué más podemos ver? Bueno, este archivo nuevo que se creó por defecto está todo acá en blanco y acá está en verde. Entonces lo que se agregó versus lo que se mantuvo. Y si lo hago al revés, agrego cosas o borro cosas, también puedo haciendo esas diferencias. Sí, sí puedo. Ya, ¿se entendió la lógica entonces para crear, ver los estados, etcétera? No, decía, este es el archivo de introducción, o esta es la introducción, creo que le puse algo, cualquier cosa en realidad para agregarle algo. Sí, le escribí se añadió, pero escribí añadió, le puse yo, le escribí mal. Ya, actividad ahora. Van a crear entonces el archivo, a continuación, que sería, voy al tiro, caballero, van a crear entonces ahora el archivo instalación, van a escribir algo, lo van a agregar al área de intercambio, van a hacer un git status a medida que van avanzando y van a hacer un commit. 5 minutos y después yo lo hago acá para que vayan viendo si lo hicieron bien. Dígame, Diego. Y entonces la idea ahora es crear un archivo nuevo, el visual, y posteriormente agregarlo a la área de intercambio, y posteriormente ya confirmar ese archivo dentro de esa área. Cuando hago un un AD y después un git status, no tiene que mostrarme el anterior que dice. No, el git status solamente muestra lo que el estado de ahora. De lo que no está en commit, por ejemplo, le va a mostrar si hay archivos nuevos, que haya editado. Eso me muestra el status. ¿Puedo poner más de uno en...? Sí, puede crear 20 archivos si quiere y el git status le va a decir que hay 20 archivos que se modificaron, o que se agregaron, o que se eliminaron, etc. Puede hacer varios al mismo tiempo, pero aquí lo estamos haciendo uno por uno para ir probando nomás. Ya, entonces la actividad que yo pedí a continuación era lo siguiente. Era acá. Crear entonces el archivo que se llamara instalación. O sea, aquí sería instalación.txt. Y acá le pueden poner lo que sea. Esta o estos, por ejemplo, son los pasos para trabajar con Git. Hay 2 puntos y aquí, por ejemplo, no sé, crear un repositorio local, crear un repositorio remoto y clonar el repositorio. Ya, perfecto. Ahí están un par de pasos nomás, listo. Hay por tener cualquier cosa. Pueden poner lo que sea. Yo aquí estoy aprovechando que el computador me está autocompletando y estoy poniendo esos textos, pero pueden poner cualquier cosa por ahora. Una vez tenga mi archivo creado, si yo hago mi git status, recuerden que el status solo me va a mostrar el estado de las cosas actuales, que no están en el repositorio. Entonces acá me dice que instalación no tiene registros, ya está solamente en el área de trabajo. Entonces hacemos un git add instalación.txt y si hago un git status ahora, lo debe mostrar de color verde, que esto es un nuevo archivo. Perfecto, y una vez que ya está en esa área de intercambio, le podemos hacer el commit con git commit -m, y acá entre comillas, se añade, en este caso, instalación. Por ejemplo, ahí tengo lo que sería mi comentario indicando que se añadió ese punto. Si voy a ver entonces mi estado acá de los archivos, tengo lo siguiente. Tengo mi git graph ahora que me muestra que tengo
tres pasos. Se inicia el repositorio y se añade índice, se añadió la introducción y acá se añade la instalación. Y ahí están con las respectivas horas que hice los cambios. Dígame. De ahora en adelante lo tienen que empezar a usar, apenas empiezan a programar ahora, que están creando las bases de datos, todos los archivos, tienen que empezar a usarlo. ¿Ya? Entonces, de la evaluación 3, yo voy a pedirles ya que lo empiecen a utilizar y empiecen a subir ahí todos sus archivos. De todas formas, yo los voy a ir apoyando en los equipos si es que tienen algún inconveniente, ¿ya? ¿Cuánto quieran? ¿Qué cosa? ¿Gitboot, correcto? Se descargan lo que está en el repositorio, en la nube. Pero, ¿queda en el equipo o en la red que estoy trabajando? Queda en el equipo, se descarga todo lo que usted tenga y va a quedar en el equipo. Después usted puede ir cambiando dentro de todos los RAM, dentro de todas las ramas que tenga, a cualquier posición, y después usted puede hacer un git push y subir todo de nuevo para arriba. Pero siempre que quiera subir, tiene que primero bajar las cosas. No puede subir sin haber bajado, sino el mismo programa le reclama. ¿Ya? Ya, perfecto. Vamos a hacer entonces a continuación el último commit con el último archivo. Vamos a crear ahora lo que sería el archivo configuración y con eso terminamos por ahí con los commits. Eso va a ser configuración.txt. Y acá vamos a poner este es el archivo de configuración. Listo, ya ahí solamente ese texto. Ya, ¿cuál era el comando entonces para ver el estado actual? Git status, perfecto. Y con eso me dice que el archivo configuración, ¿qué está pasando con él? No está está solamente en el área de trabajo, ¿cierto? Si lo quiero agregar, ¿cómo lo agrego? Git add, perfecto, y el nombre del archivo. ¿Ya? Lo correcto es poner el nombre del archivo, no poner punto ni asterisco, porque si no podemos tener algún problema. ¿Ya? Luego de eso, que agregamos el add, lo que vamos a hacer, git status de nuevo, perfecto, para ver el estado, para ver dónde quedó nuestro archivo, y ahora nos dice que está en el área de intercambio, pero aún no está confirmado. ¿Cierto? Volvemos a agregar un git commit, y ahora sí el archivo está confirmado, y quedaría como respaldo dentro de nuestro repositorio. ¿Sí, correcto? Ahí se pone el comentario. Entonces acá ponemos el comentario que diríamos, claro, se añadió, exactamente, se añadió configuración. Algo bien descriptivo de acuerdo a lo que hicimos. ¿Ya? No, en realidad, cuando tabule le va a aparecer después entre comillas. Si agrega espacio, después le va a aparecer entre comillas el nombre del elemento. Así que no debéis tener problema. Igual los toma, exactamente, si no hay problema. Ya, listo. Tenemos entonces 4 commits acá. Si yo me voy a mi Git Graph, tengo 4 commits, ¿cierto? ¿Los ven acá, cierto? Ya, debiesen tener todos estos. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Me estoy dando cuenta que en mi avance me equivoqué y que en realidad lo único que tuve bien es el puro índice. Todo lo demás está malo. Pero no quiero que se borre esto. Quiero que igual quede mantenido por ahora, por si acaso después eso me sirve para algo. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica, cierto? Quiero mantener todo esto, pero quiero volver atrás a un commit anterior para ver si es que realmente tenía esto bien. Entonces, nosotros tenemos los siguientes comandos. Y esto apréndanselo bien, que es git log. ¿Ya? Log. ¿Qué es lo que me entrega esto? Me va a entregar todo el historial de todos los commits que yo he hecho. Acá tengo mi primer commit. Fíjense, el comando, el código es súper extenso. ¿Ya? Es bastante extenso el comando, pero a mí me muestra como 3 o 4 letras nomás, ¿cierto? Cuando me muestra el detalle. Y acá me dice, se añadió configuración, se añade instalación y me va mostrando ahí detalle a detalle cada uno de ellos. Y ahí veo todo el detalle. Si por algún motivo les aparece la palabra en, significa que ya no tengo nada más para ver, porque aquí yo puedo ir navegando hacia arriba y hacia abajo dentro del git log. Y esto se conoce como bin, esta opción. Y para salir tienen que presionar escape, poner 2 puntos y presionar la letra Q. Y con eso pueden salir de esa opción. Lo reitero. Si estamos acá en el log, fíjense que acá no me puedo mover hacia arriba, me puedo mover solo arriba y hacia abajo,
pero no me aparece la opción de agregar comando, ¿cierto? Entonces agrego 2 puntos Q y ahí puedo salir y nuevamente me aparece la opción para escribir, en caso de que queden ahí. No le aparece porque lo que pasa es que eso aparece cuando la imagen o cuando el texto es demasiado y no lo alcanza a mostrar de la misma vista. Como yo tengo esto maximizado, entonces por eso me aparece así para que yo pueda navegar por todo el área y no me quede en lo que sería esto cortado en mi terminal. Pero para salir en caso que salga la letra. Claro, en caso de que tengan que salir en algún momento, 2 puntos Q, para que no les pase ese problema. Ya, ahora, por ejemplo, eso me muestra demasiada información, ¿cierto? Y está como muy amplio. Podemos tener una opción abreviada. Si escribimos lo siguiente, git log, exactamente lo mismo, pero le vamos a decir que lo escriba en una línea. Entonces, ¿cómo se dice una línea en inglés? One line. Perfecto, entonces ponemos guión, one line, o sea, una línea. Y le damos enter, y fíjense ahora, me está entregando exactamente lo mismo que antes, pero solamente en una sola línea, o sea, una línea por elemento. Esto es mucho más fácil de leer que todo lo que estaba acá arriba, ¿cierto? Inclusive, yo le puedo decir que me haga un gráfico acá en el terminal. Y me empieza a hacer un gráfico, lo voy a hacer solamente sin el one line, y le vamos a poner guión graph. Si yo le doy entonces guión graph, fíjense, aquí me aparece la gráfica. No es la mejor gráfica de la vida, pero me dice ahí, por ejemplo, cómo va la RAM. Es una sola RAM, es una sola línea recta. Si yo lo hago con el one line, que también se pueden mezclar las dos cosas, no hay problema. Si lo hago acá entonces guión one line, no se va a ver muy bien por ahora. Después cuando tengamos más cosas, ahí sí se aprecian mejor. Pone line. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, me aparecen los asteriscos, pero no me aparece ninguna cosa, porque no alcanza a agregar la rayita. Ya, si esto fuera más amplio, agregaría rayitas. Y es casi lo mismo que tenemos en Git Graph. Ya ahí tenemos la opción gráfica y acá la opción por terminar. Esos comandos tienen que aprendérselos. Git Graph, Git Log, Git Log, y agregando las otras opciones, gráfica o de una sola línea. Exactamente. Ahora vamos a tener que volver atrás. Yo quiero esto, ¿cierto? Dijimos que vamos a tener un commit, 2 commits, 3 commits. Pero hice 4 commits y ahora yo quiero volver al principio del proyecto. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo correcto es hacer un checkout. ¿Ya? Esa es la instrucción. Checkout. Para volver a otro commit anterior. ¿Ah? Sí. Git, no. La palabra checkout toda junta. Git, checkout. Alguien por ahí podría haber trabajado con Git antes, ya ha escuchado la palabra Git switch, o sea, Git cambiar, pero eso está pensado para las ramas, no para los commits, ¿ya? Sí se puede, pero está más pensado para una rama que para un... La idea es para tener ahí, para saber, para recordar yo cómo lo estoy haciendo el cambio. Ya, ¿cómo sería el cambio acá? Voy a borrar todo esto, CLC, y vamos a hacer Git, perdón, vamos a volver a poner acá este gráfico, y estos datos que están acá son bien importantes para mí. No es necesario que me lo aprenda de memoria, lo tengo acá. Si yo quiero volver entonces a esta parte del proyecto, yo lo voy a hacer ponerme la mitad de la pantalla acá y mitad de los archivos al otro lado. Lo que vamos a hacer es que con este código yo voy a poder volver a ir. Y gráficamente en mi proyecto van a desaparecer los archivos que creamos después en los siguientes commits. Pero si vuelvo a poner ese código, van a volver a aparecer. ¿Ya? Veamos cómo pasa, entre comillas, esa magia. Aprendan, bueno, no solo aprendan, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tener acá entonces el proyecto abierto. ¿Dónde lo tengo la carpeta? Esto era en equipo, usuarios, Asus, y le puse a la carpeta cuento Git. Aquí está la carpeta, ¿cierto? Si se fijan ahí están todos los archivos. Están los 4 archivos que hemos creado por ahora. Y acá tengo entonces el proyecto que llevamos. Entonces aquí voy a escribir git checkout. Esto da lo mismo si tienen 1, 2, 3 commits, pueden volver igual, pero si tienen uno solo no tiene mucho sentido. Al menos tienen que tener 2. Entonces sería git checkout. Y vamos a poner el código. ¿A cuál quiero volver? A ese commit de acá. Sería entonces todo ese código. 2FCC, a ustedes les va a aparecer otro código distinto. Si ponen mi código les va a dar un error. Entonces sería 2FCC1B2. Ese es mi código. Es la versión abreviada de toda esa línea extensa que apareció en delante. Si le doy Enter, miren lo que va a pasar en la carpeta lateral.
Yo en esta parte, en ese git, solamente tenía lo que era el índice txt. Si yo doy enter, acá van a desaparecer esos archivos. Pero eso no significa que se borran del computador. Simplemente Git los gestiona y los deja de forma oculta y los deja en la versión que estaban anteriormente. Ya sin modificaciones, sin nada. Damos el enter acá y fíjense al lado lo que pasó. ¿Qué pasó? Se fue todo. ¿Cierto? Se acaban de ir todos los archivos. Y acá me dice, y esto es importante, me dice que para volver a la operación atrás puede utilizar lo que sería git switch, pero esto es para las ramas en realidad. Y acá me dice, si es que yo hago algún commit de ahora en adelante, lo que voy a hacer es que voy a generar una rama. O sea, si yo hago un commit en estos momentos, generaría esto. Generaría un camino alterno con otros archivos. ¿Ya? Eso es lo que estaría generando porque volví atrás y empecé a crear otro archivo. ¿Después los puedo unir hacia arriba? Sí, sí puedo. Y eso se conoce como un merge, o sea, como una fusión. Vamos a crear una rama entonces, pero voy a volver primero acá adelante y después voy a volver de nuevo atrás, para mostrar cómo sería cambiar para adelante y para atrás. Entonces acá tengo que utilizar nuevamente el mismo código que estaba acá arriba. En mi caso, ese era el código de la cabecera. 7, 8, etc. Lo voy a copiar ese código y lo voy a poner acá entonces. Git checkout. Pego entonces ese código 7, 8, 9, etc. Y voy a mostrar acá el archivo nuevamente también en paralelo. Y si le doy enter acá, me deberían volver a aparecer todos los archivos hasta el punto donde yo estaba en mi proyecto. Entonces acá damos enter y volvieron todas las cosas que yo tenía. ¿Ya? Esa es la gracia de trabajar con Git, que yo puedo ir hacia adelante o ir hacia atrás con los archivos que yo tengo cuando lo necesite. ¿Ya? Porque si agregué algo no estaba correcto, puedo volver a una versión anterior, que a veces pasa y digo, ya, perfecto, esto está funcionando bien hasta acá. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Crean una carpeta y dicen proyecto funcionando. Lo copian, lo pegan y empiezan proyecto alternativo 2. Y ahí empiezan a editar. Y después tienen proyecto final, proyecto final final, proyecto final final este sí, y hasta que logran tener un proyecto final de entre 20 y después no se acuerdan cuál era el correcto. ¿Cierto? Con esto se ahorran todos esos detalles. Ya, ahora vamos a crear la rama. Vuelvan entonces al inicio del proyecto. ¿Con cómo volví al inicio del proyecto, al primer commit? Git checkout y el código del primer commit, ¿cierto? En mi caso sería, sería hacia arriba, quedaron los códigos guardados. Ese sería mi primer commit. Entonces voy a volver ahí. Si voy a Visual, Visual también se ve afectado por esto, por si acaso. Y Visual acá, fíjense, ¿qué pasó ahí con el Visual? Me dice que están. Dice ahí borrado o bien dice eliminado, ¿cierto? Aparece una línea encima. Si yo hago clic sobre él, me muestra ahí lo que tenían antes, pero si yo lo cierro, ya después desaparecen en realidad directamente. Ya no existen en mi proyecto. Ya, y fíjense acá, este archivo yo lo había editado antes, ¿cierto? Yo lo había agregado después de comando no sé cuánto, le había agregado otra línea. Incluso volvió a la primera versión de mi código. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Va a ser crear acá, acá vamos a crear otro archivo que se llama, por ejemplo, comandos básicos, porque los demás ya los tenemos en la otra rama. Eviten, eso sí, cuando tengan una rama alternativa, eviten crear nombres con el mismo archivo. Si los tienen que crear con el mismo archivo, van a tener un conflicto. Ya que eso también lo vamos a ver, pero hay que resolver el conflicto manualmente. Entonces hay que ver con qué línea de código me quedo. ¿Con las líneas de este archivo o las de este otro archivo? Para ver entonces después cómo dejo el archivo final. ¿Ya? Eso lo tienen que resolver de forma manual. Vamos a crear entonces acá un nuevo archivo que se va a llamar comandos básicos.txt. De acá vamos a poner, por ejemplo, los comandos básicos que serían git init, que sería entonces git add, que serían git commit, ¿cierto? Y ahí están los comandos básicos que tenemos. Esos son los tres comandos básicos directamente. ¿Ya? Estos son los comandos básicos. Y ahora añadimos, perfecto, hacemos un git status primero para ver cómo está el proyecto. Voy a limpiar acá. Git status, no hay que utilizar el git init ahora. El init es solamente una vez. Ah, no, pero ponga lo que quieran, nomás era por poner cosas ahí. Puse git init, git add y git commit. Ahí para dejarlos como anotados, ¿no? Sería entonces después git add espacio punto para los básicos.
Correcto. Fíjense en este otro detalle que me aparece acá. Me dice que ahora la cabecera o la cabeza, como lo quieran llamar, está en ese archivo, ¿cierto? Me dice que tenga cuidado, que no estoy en la parte oficial del proyecto, sino que estoy acá. Entonces acá me dice que tengo este archivo que lo puedo agregar. Vamos a agregarlo. Ah, si yo me cambio ahora de posición y este archivo nunca hice un copy, nunca lo guardé, se va a perder para siempre. Si yo hago cambios para adelante y para atrás, ese archivo se pierde directamente. Entonces acá tengo que siempre confirmar si es que no quiero que las cosas se pierdan. Entonces hacemos git add y voy a ponerle un punto nomás por comodidad. Y vamos a hacer entonces git commit. Vamos a poner entonces acá el mensaje que va a ser, se añade los comandos básicos. Le doy enter. Fíjense lo que estamos haciendo en este momento. Hasta el momento, si yo hago un git status, ya no tengo ningún problema. Y acá me dice que la rama está limpia. Y fíjense acá, lo voy a mostrar en git batch para que se entienda, perdón, en git graph, acá en la aplicación, para que se vea más claramente. Fíjense, ¿se dan cuenta que acá aparece una rama externa por acá y otra por acá? Esa es la gracia de Git, que va a empezar a generar un árbol, se va a empezar a ramificar todas las veces que yo lo necesite. Ya, se ve claramente eso, ¿no? Si se fijan acá, ¿cómo se llama esta rama? Master. ¿Y esta otra rama? ¿Cómo se llama? No tiene nombre en realidad, porque no le hemos puesto un nombre. Pongámosle un nombre a la rama. Pongamos, por ejemplo, que esta es la rama de desarrollo, o la rama de prueba, como le quieran poner. Entonces vamos a escribir git branch y le vamos a dar un nombre a la rama. ¿Ah? No, git branch solamente y ponemos entre comillas un nombre. Entonces, por ejemplo, estando en esta posición, sin moverse a ninguna parte, escribimos git branch y vamos a poner acá entre comillas el nombre. Entonces acá le voy a poner, por ejemplo, desarrollo. Esto lo que está haciendo es que se crea la rama que se llame desarrollo. Pero como estoy en una rama nueva que no tiene nombre, se lo va a asignar automáticamente a esa rama. ¿Ya? Si le doy enter, me dice que git branch no es un comando, perdón, me equivoqué, ¿cuáles son los comandos? Branch, está bien, pues. Lista, creo. Ah, ya. Me equivoqué, me faltó la N, tienen razón. Perfecto. Ah, y ahora le agregué un slash. Pero parece que están atentos. Ah. Ya, ahí sí. Perfecto. Fíjense, no me mostró nada, ¿cierto? No me mostró ningún mensaje, ninguna cosa. Pero si voy acá a lo que sería a mi Git Graph, fíjense qué es lo que pasó acá en Git Graph. Ahora le agregó el nombre. ¿Cómo se llama? Desarrollo. Desarrollo. Perfecto. Ahora, si yo me quiero cambiar a esta rama, a la rama master, pero dejar la rama de desarrollo al lado, ¿cómo lo hago? Con lo que sería git switch. O sea, switch significa cambio. Entonces nos vamos a cambiar y escribimos, por ejemplo, git switch. Y lo voy a hacer acá mostrando los archivos para que vean. Y ahora es mucho más fácil cambiarse que con el código. Entonces, por ejemplo, aquí están los archivos. Esto es lo que tengo en lo que sería mi rama de desarrollo. Y ahora acá voy a cambiar a la rama. ¿Cómo se llama la otra rama? En algunos casos, si ustedes tabulan, según el terminal que estén usando, les muestra las ramas que tienen. Ah, eso lo podemos hacer con git branch. No, espera, si escribimos git branch, nos muestra las ramas. Y me dice que mi cabecera está en esa rama. Y yo tengo acá lo que es la rama master y la rama desarrollo. Me dice que son las dos ramas que tengo. Entonces, si hago un git switch, voy a limpiar acá para que quede arriba. Entonces, si hago un git switch, y le digo entonces que me voy a ir a la rama master, fíjese acá los archivos al lado. En la rama master, ¿cuántos archivos tenía? 4. Si doy enter, me dice que me cambié y me dice acá que aparecen los 4 archivos. Y ahí me dice que cambió la cabecera desde acá hacia la rama master. Y ahora si yo voy entonces aquí a la aplicación, ahora me dice acá, si me actualizo acá, bueno, aquí lo está mostrando en color negrito donde está en estos momentos. Estoy aquí, ¿cierto? Acá se ve gráficamente en color negro que estoy en esa posición. Lo bueno que tiene KitKat, perdón, lo bueno que tiene acá Visual Studio es que yo puedo hacer cambios mucho más fácil en realidad. Si acá dice la rama master, yo le hago clic, por ejemplo, acá a la rama desarrollo y se cambia automáticamente. Y ahí se cambió, con un solo clic.
Pero claro, no hay que hacerlo. Pero lo ideal obviamente es aprenderse los comandos, porque no siempre van a estar con interfaces gráficas para poder trabajar. ¿Ya? En general, hoy en día casi todos utilizan este tipo de herramientas, pero también hay que aprenderse los comandos. Somos informáticos y para que parezcamos hackers de verdad hay que aprenderse los comandos. Ya, y aquí podemos hacer el cambio nuevamente. Entonces acá nos podemos ir a la rama de desarrollo. Entonces ahí me dice que me cambió a la rama de desarrollo y si se fijan ahí van cambiando los archivos según en la rama que yo le indique que estoy. Rama master, por ejemplo, y ahí se hace el cambio, ya aparecen los archivos correspondientes. Tarea entonces para ustedes. Creen una tercera rama que se llame test desde el principio, para que efectivamente podamos tener lo que yo les mostraba acá. Entonces, se van a ir nuevamente al principio, a la primera opción, y me van a crear entonces una nueva rama que se llame test, con algún archivo nuevo que ustedes quieran. O inclusive lo pueden hacer desde cualquier otro nodo. Ya, de cualquier nodo, a excepción de lo último, porque si lo hacen desde acá, la rama sigue derecho, no sale una bifurcación. Y después van a inicio del proyecto. En este caso es con checkout. Claro, con checkout, perfecto. Entonces vuelvan al inicio del proyecto y crean una rama que se llame test. Checkout y el código, tienen que indicar el código. Por eso tienen que ocupar ahí para ver los códigos, git log y -- one line para que le parezcan más ordenados. Git log -- one line. Correcto, del primero, partimos acá. Entonces volvemos al primer nodo y de ahí creamos una rama nueva que se llame test y le ponemos y creamos entonces un archivo ahí y gastamos el código. Y ahí vamos a tener tres ramas. El que dice no, el que dice GEA es donde está posicionado ahora. Ahí me está diciendo que usted trae esa noción. El primero se trata, si inicio el proyecto. Ese proyecto. Después del desarrollo, ustedes van a tener 20, 30, 40 ramas, según la cantidad de personas que estén trabajando. Cada uno puede tener su rama aparte. ¿Ya? Y generar otro archivo y hacer un commit con otro archivo para generar otra rama aparte. O primero crear la rama, después crear el archivo, después hacer commit de donde los factores no alterarían nuestro programa. Introducción, no. ¿Qué otra está viendo activo? ¿Cómo se tiene que llamar la rama? Quédate claro, ¿sabes qué le digo? Para ver la lista de la rama que claro. Parte tiene esa. Entonces, las marcas tienen eso. Ah, no, aquí es GIF. Entonces, esos son los archivos primero. Si hace un git switch, por ejemplo, hacia la rama de desarrollo. Ahí se cambió la rama de desarrollo y ahora se hace un git para chequear otro archivo. Y no sé, solamente tiene el comando fácil, lo que dice, es lo mismo. Y creo que la rama es la misma posición. Porque para el viso de la memoria, el más que puede implementar, una rama nueva que voy a hacer. Ahí está la rama que no hay problema. Igual lo importante es que quede el rama. Pues lo he hecho de forma alternativa, pero funciona igual. Ya, perfecto, ¿vamos bien? Lo bueno que también tiene Visual es que yo puedo cambiarme de acá del nodo haciendo clic acá rápidamente y me lleva directamente a esa parte del proyecto. Pero obviamente lo vamos a hacer primero con comandos. Ya, muestro el procedimiento para que veamos la solución entonces del proceso. Sería entonces acá. Me voy a ir, voy a hacer un git log, voy a abrir todo esto. Git log -- one line. Y aquí veo todos los nodos que yo tengo o todos los commits que he hecho hasta el momento, ¿cierto? Entonces, ¿a cuál quiero volver yo? Al inicio del proyecto. ¿Cuál es el inicio? El que dice master. ¿Es el proyecto? ¿Es el inicio? Ese es el final, ¿cierto? El inicio es acá donde dice se inició el proyecto. Generalmente siempre van a partir de abajo hacia arriba del orden. Así que el código que tengo que usar es el que dice 2fcc. Entonces, si escribo acá git checkout, y vamos a poner entonces 2fcc1b2, le damos enter, me estaría llevando entonces esto acá. Bueno, ahí me está diciendo que puede crear una nueva rama en caso de. Entonces le vamos a decir ahora que se cree justamente una nueva rama, git branch,
Y le vamos a decir que esta rama se va a llamar, ¿cómo les dije que se llamaba? La nueva rama, yo le voy a poner test. Y acá, en mi proyecto, fíjense acá, miren, acá se fijan que hay una nueva rama ahí, ¿cierto? Por el momento no tiene ninguna ramificación porque no he hecho ningún commit. Y está acá de color negro porque en esa posición me encuentro. ¿Ya? ¿Se ve eso, cierto? Si yo creo entonces ahora un archivo nuevo, vamos a hacer acá entonces un nuevo archivo en mi proyecto. Entonces acá, nuevo índice, no sé, o comandos avanzados, por ejemplo. Y acá en comandos avanzados, por ejemplo, vamos a tener git remote, que todavía no los vemos, git pull, perdón, git pull, eh, git push, por ejemplo, ya. Esos van a ser algunos de los comandos que vamos a ver después de forma avanzada. Aquí tengo mi archivo listo creado y fíjense lo que está pasando ahora. Miren a dónde está la otra rama. Y me va cambiando de colores para saber en qué rama estoy incluso. ¿Cuántas ramas tengo ahora? Tengo 3 ramitas. Entonces vamos a agregar acá git add punto para hacerlo más rápido. Y ahora git commit. No es necesario por si acaso hacer el status a cada rato, ¿ya? Yo lo hago para ir mostrando cómo va el avance, pero no es obligación ocupar el git status. Guión M, y acá ponemos entonces se crean los comandos avanzados. Y acá entonces me dice que se creó el archivo dentro de la rama tanto, y aquí estaría entonces mi rama. Entonces aquí git branch. Y ahí me dice que la cabecera está en esa posición en este momento. Entonces acá tendría que hacer un git switch para cambiarme a la rama correspondiente, que sería la rama test. Y ahora estoy entonces en la rama test. Ah, pero volví a la rama test. El problema que tengo acá es que cambié la rama, pero no agregué los comandos avanzados en realidad dentro de la rama. La creé, pero nunca hice el git switch. Fue un error mío. Entonces ahora sí lo tengo que crear de nuevo. Ahora sí. Comandos avanzados.txt. Ahí sí. Entonces los comandos avanzados serían git push, git pull, git remote, por ejemplo. Y ahí, perfecto. Y ahora sí tengo que hacer de nuevo el commit, de nuevo se crean los comandos avanzados. Ah, perfecto. Me faltó primero hacer el git add y ahora el git commit. Perfecto. Ahora sí se agregaron dentro de la rama correspondiente. Ahora está acá en la rama test, rama desarrollo y rama master. Perfecto. Ahí tenemos entonces todas las ramitas con las indicaciones. Fíjese acá, este commit dice acá que se introdujo una cabecera, este commit acá no tiene la cabecera, este no tiene la cabecera, este tampoco tiene la cabecera, tampoco tiene la cabecera y tampoco tiene la cabecera. ¿Por qué? Bueno, acá me dice que este sí está con la cabecera. Y ahí perfecto, puedo ir viendo las diferencias en los archivos. Y, dígame, lo ideal sería crear la rama y hacer el switch. ¿Ya? Para que así pueda cambiarme, para que efectivamente los datos que queden ahí no queden sueltos en ninguna parte, como lo que me pasó recién. ¿Ya? De hecho, el comando creo que guión C parece con el que si agrego guión C antes en el git branch, creo que me llevaría directo a la nueva rama. No estoy seguro, hay que probarlo. Por ejemplo, acá me está mostrando todas las ramas. Acá puedo decir que solamente me muestre la rama de test, solamente la rama de desarrollo y solamente la rama, o que me muestre toda la rama en conjunto. Ahí puedo ir seleccionando qué ramas quiero ver y qué ramas no quiero ver. Ya, fíjense ahora, lo que yo puedo hacer, acabo de crear entonces acá distintos nodos, ¿cierto? Esto es lo que más o menos tengo. Vamos a cambiar acá, por ejemplo, esto. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestro proyecto, ¿cierto? Tenemos eso, ¿cierto? Gráficamente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que desde aquí se vaya para allá y se unan dos ramas. Busquen busquen en la documentación cómo hacer para que se unan dos ramas. ¿Ah? Voy al tiro.
Acá cómo era que escribía. Ya, busquen entonces cómo se unen dos ramas. ¿Cuál es el comando para unir las ramas? Cosa que este archivo ahora se vaya, por ejemplo, al master y que así yo pueda tener también este archivo que lo generé en un documento aparte. ¿Ah? Ya, git merge o git merge. Empieza, está listo la nueva. Ya, me dice, ya está lista la rama. Ahí está. ¿Sí? Añadió tres. Perfecto. Está bien. Ya, veamos lo siguiente. Entonces, voy a hacer que se una. ¿Qué rama con qué rama? Voy a hacer que se una la rama master. Perdón, voy a hacer que se una la rama de test, que es la última rama que creé, con la rama master. ¿Ya? Y esto es lo que va a hacer ahora el árbol, que va a ir así y va a chocar arriba, y después va a seguir toda la línea hacia arriba. No, Git branch me muestra el listado de ramas que hay. Si quiero saber en qué rama estoy, en general me lo dice acá la aplicación cuando estoy acá arriba. Generalmente muchas consolas me dicen acá arriba en la rama que estoy. Si estuviera utilizando Git Batch, bueno, en realidad debería haber usado Git Batch, porque en Git Batch, si yo lo abro desde acá, más opciones, por ejemplo, Git Batch me dice directamente en qué rama estoy. Acá arribita, si se fija, me dice que estoy en la rama test. ¿Ya? Git Batch es mucho mejor que la terminal usual. ¿Ya? A mí se me olvidó abrir Git Batch, pero esta terminal debería usar mejor. Siempre va a cambiar. Por ejemplo, hagamos el Git Switch. Por ejemplo, vamos a hacer un Git Switch. Voy a usar ahora Git Batch para que vayan viendo acá el tema. Si hago entonces un Git Switch, ¿hacia qué rama? Desarrollo, por ejemplo. Doy Enter y me dice que se cambió. ¿Y ahora qué dice acá? Desarrollo. ¿Ya? Entonces Git Batch es mucho mejor para trabajar con temas de comando, porque acá me indica justamente la rama que estoy. De todas formas, si quiero saber y no estoy usando Git Batch, puedo usar, por ejemplo, un Git log y allí me dicen qué rama me encuentro. Me dice acá que estoy en la rama desarrollo, pero necesito toda la información, me entrega toda la información, entonces un poco más tedioso. Sí, por eso, también lo puede usar, pero tiene que poner todo un código mucho más extenso en vez de verlo directamente arriba, en qué línea estoy gracias a Git Batch. Ya, entonces nosotros habíamos dicho, bueno, ahí me dice que estoy en la rama desarrollo. Entonces habíamos dicho que queremos hacer que nuestra aplicación se unan, o ya, mejor hagamos el cambio. Vamos a hacer que se una primero la de desarrollo con la de test, y después la de test, después esas dos uniones se van a ir hacia producción, o hacia lo que sería la rama master. Entonces, vamos a buscar acá cómo se utiliza merge. Si ustedes buscan en San Google, por ejemplo, merge solamente se hace de la siguiente manera. Me dice acá, el procedimiento básico, esto está en la documentación de Git por si acaso, me dice el procedimiento básico para hacer la unión. Fíjense, me dice que lo que necesito acá es lo siguiente, ¿dónde está Git commit? Necesito el merge, acá está. Me dice, por ejemplo, lo primero que tengo que estar yo es en la rama master, o en la rama en la cual yo voy a querer fusionar, y luego, una vez que esté chequeado que estoy en esa rama, ahí directamente hago el merge para que esto se una con el otro archivo. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ir a Git, me voy a ubicar en desarrollo, en este caso yo quiero que desarrollo se una con master, entonces vamos a escribir git merge o git merge, como lo quieran llamar, y nos vamos a unir ¿con quién? Fíjense, acá lo bueno que tiene Git Batch es que si yo tabulo, me dice el nombre de todas las ramas, de todas las cosas que yo tengo. ¿Ya? Entonces mejor utilicen Git Batch de ahora en adelante cuando trabajen con Git. ¿Ya? Si yo tabulé, me dice el nombre de todas las ramas. ¿Con qué rama me quiero unir? Con la rama test. Entonces voy a escribir acá git merge test. Y lo que me dice esto, por favor espera. Y acá me está diciendo que hay una especie de conflicto, si es que lo quiero resolver. En este caso me está diciendo ahí que lo resuelva el conflicto. Dice, por favor, me dice, por favor, ingresa un mensaje de comment para explicar por qué esta función es necesaria. Especialmente si tú estás actualizando algunas cosas en la rama, etcétera, etcétera, o si no, utiliza el gato para ignorar acá el mensaje. Nosotros, todo esto son comentarios, y aquí podemos indicar, por ejemplo, un commit, entre comillas, podemos poner acá, se unen las ramas, y guardamos este archivo. Una vez que esto está guardado, nosotros cerramos este editor, y esto continúa el proceso sin ningún problema. ¿Se acuerdan que cuando hicieron la instalación le preguntaba con qué editor querían resolver los conflictos?
aquí aparece justamente el editor, por eso me abrió a mi Visual. Si no les abre Visual, puede ser que les abra Vim acá y que le abra algo así como esto. Y para salir de acá, tienen que poner el comentario, escape, 2 puntos, entonces nuevamente Q y pueden salir. Para que puedan salir igual del proyecto en caso de que no hayan puesto Visual. Pero fíjense acá el detalle que tengo ahora. ¿Qué es lo que pasó acá entre la rama test y desarrollo? ¿Sí? Unieron. Ahí si se fijan, uní. De hecho ahí dice merge, branch, perfecto, se hizo una unión. Y ahí se hizo la unión entre test y desarrollo. Ahora en desarrollo tengo los archivos que tenía en la rama, en este caso, de test. ¿Cierto? Perdón, correcto. En desarrollo tengo lo que sería comandos avanzados. Y ahí la rama se unió. ¿Funcionó o no? ¿No? Por ejemplo, ahí vaya la rama master. De la rama de desarrollo ya no. Aquí está el desarrollo. O sea, merge. Y espacio. Y por qué vamos a hacer. De ahí me dice que tú no puedes poner muy bien comandos avanzados. Por eso le está renovando. Si no puedo hacerlo, que tenga cosa pendiente. Revisa eso para que me lo solucione. Y ahora voy a hacer la unión entonces en master. Ojo con este detalle. Lo voy a posicionar primero en master. O sea, tengo que hacer un switch hacia master. Y de master hago entonces lo que sería después el merge hacia desarrollo, que es el que se unió antes. Y me va a ir quedando una especie así de unión. Dígame. Y ahí presiono entonces 2 puntos de escape, 2 puntos, y enter. Y dice que en adelante antes de la Q el signo de. Sí, ¿qué va a ser? No, al revés. Sí. Ahí sí ya retornó y ahí sí se debió haber hecho la unión. Vaya, a ver, no. Me quiero contar cosas, ¿verdad? ¿Ven esto también? Sí, a ver, está quedando. Ya, si se fijan entonces ahora lo que voy a hacer es irme a la rama master y de la rama master me voy a unir con la rama de desarrollo. Entonces acá vamos a tener git switch para cambiarme de rama y me voy a ir a la rama master. Fíjense acá, me cambiaron los archivos, si se fijan, ahí me dice que están archivos que están abiertos pero que acá no existen. Ahora me marca acá de color negro, ¿cierto? ¿Por qué me marca el master más abajo que los demás elementos, a pesar de que pueda tener más cómics? Porque en el tiempo fue hecho mucho antes que las otras líneas que van avanzadas. Entonces ahora vamos a hacer un git switch, un git merge con desarrollo. Entonces vamos a escribir git merge. Entonces git merge con desarrollo. Con mayúscula, ahí, desarrollo. Le damos enter, me dice que se abre el editor, ponemos acá cualquier mensaje, se une para tener todo el proyecto, ya se une todo el proyecto. Esto es un comentario nomás, igual que un commit, cuando se hace un conflicto, y guardamos. Cerramos acá el merge mensaje, y ahí se nos unió todo, me dice que tengo un cambio sin commit, entonces acá vamos a hacer un git status para ver qué pasó, y me dice que está limpio. ¿Y por qué me dice que hay algunos cambios sin commit? A ver, git commit-m, pruebas. Me dice que estoy en la rama master. No, no quedó nada sin commit, pero aquí me muestra que hay un commit. Qué raro. Ah, puede ser el archivo que dicen delante que quedó ahí sin. Ahí sí. Perfecto, es que estaba aquí mostrando por forma separada. Entonces ahí sí, ahora están todas las ramas y ahí sí se actualizó y ahí estaría lo que sería la rama de desarrollo. Entonces, si se fijan, tuvimos una rama alternativa, o después otra rama alternativa, unimos 2 ramas y después unimos todo el proyecto.
¿Ya? Lo voy a dejar hasta acá, les voy a subir la grabación a la mente de aprendizaje para que repliquen todo esto que acabamos de hacer. Próxima clase vamos a trabajar con lo que es GitHub. Así que por favor créense una cuenta en GitHub con el correo de INACAP, porque así tienen una cuenta avanzada, premium por así decir. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con esta misma lógica, creando ramas, creando commits entre compañeros. ¿Ya? Lo que cree uno, después lo va a subir el otro, vamos a trabajar de forma colaborativa entre todos, en un proyecto. ¿Ya? Así que esto para la próxima clase, todo aprendido. Detengo la grabación por ahora. Dígame.